Señoras y señores, marco musical para recibir acá. Mentira, no lo vamos a recibir, pero lo vamos a escuchar porque está en la línea telefónica el diputado que es de acá, pues. ¿Cuál es el diputado de acá? Don Nelson Venegas. ¿Cómo está, don Nelson? Gusto de saludarlo. Muy buenos días. Hola, Julio. Pucha, que fome no estar acá, po. El diputado que está acá, pero no está acá. Pero me hubiera encantado estar presencialmente ahí, porque en realidad también, aparte que es más cómodo también, y uno puede conversar de manera mucho más coloquial en una entrevista así en la radio. Oiga, bueno, pero de todas maneras siempre es importante que nos vaya contando cómo va el tema, cuál es su posición sobre temas de actualidad. Bueno, usted puso ahí en la tabla la situación de la Dirección General de Agua, a partir de este informe, solicitó investigación, mandó oficio, etcétera, pero a veces se pierde la línea de esto y queda, para la opinión pública, queda en el olvido. ¿En qué va esta situación, diputado? Bueno, sí, mira, lo primero hay que señalar una cuestión que a mí me tiene un poquito temeroso, porque el otro día tuvimos lluvia, buena lluvia, harta lluvia, y entonces se genera la sensación de que ya no tenemos problemas de agua. Exacto. Muy de chileno esto, ¿va? Claro. Pero tenemos problemas de agua, tenemos un problema súper grave respecto al tema del agua. Y ese problema del agua, como lo hemos comentado en otras oportunidades, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con obras, tiene que ver cómo desalamos, cómo mejoramos un montón de cosas. Pero lo más importante es cómo se deja de robar agua, literalmente, cómo se deja de saquear agua. Cuando la gente decía, no es sequía, es saqueo, algo de cierto hay en eso. ¿Y cuál es la institución que tiene que velar por ese tema? La Dirección General de Agua. ¿Y qué pasó con la Dirección General de Agua? Durante los últimos 4 años, desde el año 2016 al año 2020, la Dirección General de Agua no cumplió su cometido. Es decir, no solo no fiscalizó, que es lo más importante, sino que no generó planes de mantención de cuencas, es decir, no hizo nada. La DGA es la institución más importante que tiene que velar por el agua, entre paréntesis, y tiene por mandato legal, es la ley, la que lo obliga precisamente a custodiar este tipo de cosas. Pero sin embargo no cumplió la ley. No lo digo desde la subjetividad ni desde la política, lo dice la propia Contraloría General de la República, que emitió un informe señalando que en estos 4 años, del 2016 al 2020, no se hizo nada por parte de la Dirección General de Agua. Recordemos que la Contraloría es una organización técnico-administrativa, no es política, y por lo tanto nadie podría pensar que hay algún sesgo político respecto de lo que está diciendo en sus declaraciones. ¿Y qué se hace con esto? Porque, o sea, el sentido común, usted fue alcalde, un gran alcalde, entonces sabe cómo piensa la gente, porque ha estado en terreno. ¿Qué es lo que le decimos a la gente? Porque yo entiendo que cuando hay una organización que no está funcionando, un organismo, en este caso como la DGA, cuando hay funcionarios que no han cumplido con su función final, supongo yo que cualquier gerente, cualquier presidente de algún organismo toma medidas. ¿Qué medidas se van a tomar con esto, digamos? Bueno, lo primero que nosotros estamos haciendo es oficiar al presidente de la República, y de hecho incluso a través de un acuerdo transversal de un proyecto de resolución, que ya hemos comentado en otra oportunidad que es lo que es un proyecto de resolución, estamos pidiendo medidas directas, ya detalladas al presidente de la República respecto de este tema. La Dirección General de Agua depende del Ministerio de Obras Públicas, y personalmente cuando se hace un proyecto de resolución, lo que se hace es que se le toma, se hace que tome medidas el presidente, que se ponga al tanto. Insisto, esto es súper transversal, va desde el Partido Comunista Renovación Nacional. Solo no se sumaron la gente de la UDI y del Partido Republicano, pero todos los demás diputados de los distintos colores políticos nos sumamos a este proyecto, o se sumaron a este proyecto que yo presenté, en tanto presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, y para que se haga cargo el tema. Sin perjuicio de eso, bueno, nosotros yo creo que vamos a juntar una cantidad de firmas y vamos a solicitar también una sesión especial para que el ministro de Obras Públicas, en conjunto con nosotros, abordemos este tema en la Cámara, y por lo tanto también podamos plantear aquellas situaciones que nosotros consideramos fundamentales precisamente para solucionar este tema. ¿Cuáles son? Primero, el aumento esencial de lo que tiene que ver con las facultades de administración y sobre todo de recursos. No es posible que la Dirección General de Agua tenga 40 fiscalizadores en todo Chile. Es decir, en la región, en nuestra región, que es una región que presenta graves problemas de sequía y de robo de agua, literalmente de robo de agua,
hay 2 fiscalizadores, entonces es imposible realizar una fiscalización bajo Exacto. esa lógica. Es decir, y esto es política, estimado Julio, todos sabemos quiénes son los que están sacando agua. ¿Ah? No puedo decirlo, no puedo ser irresponsable, pero todos lo sabemos, ¿cierto? Claro, sí. Y eso es simplemente que hay alguien que no quiere ponerle plata, ni le quiere poner dientes a la institución que tiene que velar para que esas personas sigan sacando agua. ¿Y quién gobernó los últimos 4 años? Ya sabemos quién. Entonces hay una decisión política detrás de esto en un sentido de dejar hacer. ¿Y quiénes son los que hacían? Ya sabemos quiénes son los que están haciendo. Y evidentemente esas cosas las tenemos que hablar desde la política y tenemos que hacer que efectivamente la Dirección General de Agua tenga la fortaleza técnica, jurídica y los requisitos económicos como para que pueda realizar esa función. Toda esta situación evidentemente va a cambiar o cambiaría si es que se aprobara la nueva Constitución, en virtud de la cual la Dirección General de Agua dejaría de existir y volvería o se generaría una institución que se llama la Agencia Nacional de Agua, que aglutinaría todas las funciones del agua, porque no olvidemos que hace un tiempo atrás yo también presenté un proyecto de resolución y que es una aspiración de hace mucho tiempo atrás de crear un Ministerio del Agua o bien una institución que reagrupe todas las funciones del agua que hoy día están dispersas en 43 oficinas que van desde el Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Bienes de Medio Ambiente, al Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, es decir, un enredo de variedad de instituciones que regulan el tema del agua. Sin embargo, si se logra aprobar la Constitución, sería una sola institución la que estaría a cargo de todas las funciones del agua, que son 145, y que sería la Agencia Nacional del Agua, y una de esas instituciones precisamente sería la que estaría a cargo de la fiscalización exhaustiva respecto a lo que tiene que ver con el robo de agua. Oiga, lo siguiente que le voy a preguntar, se lo voy a preguntar como diputado, pero también como presidente del Partido Socialista, porque usted es presidente del Partido Socialista en la Quinta Región. Así es. Todos, me incluyo, somos defensores de la libertad de expresión. Me parece que es un valor fundamental en la democracia. Yo creo que nadie discrepa en aquello, pero la libertad de expresión tiene, a mi juicio, y a juicio también de organismos internacionales, la AIR, por ejemplo, ha sido súper clara, tiene delimitaciones. ¿Hasta qué punto, hasta qué momento yo tengo libertad de expresión y hasta qué otro punto yo lo que estoy haciendo es que a partir de esa libertad de expresión estoy generando o estoy interfiriendo o estoy motivando conductas violentistas, discriminatorias, racistas, etcétera? ¿Por qué le planteo esto? Porque las declaraciones del señor Ñentul, líder de la CAN, que supuestamente representa a una fracción del pueblo mapuche, llamó a atacar infraestructura, puentes, carreteras, maquinarias, etcétera. Y si eso lo ponemos en un lado y después analizamos lo que ha dicho el señor Pool, que está llamando a matar a todos los exconvencionales y que el 5 de septiembre aquí, si gane el apruebo, esto va a ser peor que en el gobierno de Pinochet, etcétera. Y si comparamos esas dos declaraciones, incitan al odio, incitan a la discriminación, etcétera. Y resulta que el gobierno ha dicho que no se presentan querellas porque eso es libertad de expresión. ¿Qué piensa usted de aquello? Yo pienso que el gobierno se equivoca absolutamente, estimado Julio. Y yo soy partidario de este gobierno, pero no soy consecuente ni tampoco soy un fanático. Si hay algo que yo he aprendido en algunos lugares que he visitado, es nunca caer en fanatismo, y el fanatismo es dejarse llevar por la ceguera y sin razón. Uh-huh. El Estado tiene que cumplir una función fundamental, que es otorgar seguridad a todos los habitantes que viven dentro de la nación. Yo soy partidario de la causa mapuche, yo viví en comunidades mapuche. Sin embargo, este tipo de acciones son amenazas que si uno hace una relación directa podrá darse cuenta de que hay hechos terroristas o no hechos, acciones violentas, ¿ya? Y entonces hay una correspondencia entre lo que se dice y de repente lo que se pudiera estar realizando. Entonces evidentemente yo fuera parte del gobierno directamente,
yo iniciaría acciones legales y presentaría una acción, digamos, por ley de seguridad interior del Estado. Ahora, si los tribunales no me la dan, si los tribunales no logran realizar, como soy abogado, Ujú. una línea de continuidad entre lo que se dice y los delitos que se cometen y no se logra comprobar, bueno, el juez tendrá que determinarlo o los fiscales tendrán que realizarlo a partir de las investigaciones claro. que ellos realicen. Pero yo no puedo, como Estado de Chile, no hacer nada frente a palabras de esta naturaleza. ¿Sabes por qué? Porque el Estado tiene un deber fundamental. Max Weber señalaba que el Estado es aquel órgano del cual depende y todos los ciudadanos le entregamos el monopolio legítimo, y yo le agregaría con respeto de los derechos humanos, Ajá. de la fuerza. Si no existe esto, significa que yo mañana o el más fuerte mañana puede Exacto. hacer lo que quiere con su vecino. Claro. Y el Estado, por lo tanto, no hace nada y no puede meter preso, no puede hacer ninguno de ese tipo de cosas, y entonces caemos en un libertinaje que en definitiva termina atentando contra los derechos de los más débiles, que no pueden defenderse frente a los más fuertes. Totalmente de Esa es acuerdo. la importancia del Estado. Entonces el Estado es y tiene que cumplir una función fundamental en torno a eso. Ahora, lo que a mí sí me llama la atención es que todo este tipo de declaraciones, y yo como vivo sospechando de todo, y preocupado de todo este tipo de cosas, ¿por qué justo ahora que se está aprobando o se está a punto de aprobar una constitución que defiende los derechos de los pueblos originarios como nunca antes se había defendido, colocándolo en un estado jurídico de protección respecto a lo que siempre se hace, Ajá. justo salen este tipo de declaraciones y este tipo de atentados que lo único que hacen es generar dentro de la ciudadanía odiosidad hacia los pueblos originarios, de manera tal que pudiera ser que estos pueblos que la gente votara en proyectos de constitución que tienden precisamente a defender estos pueblos originarios. Pero A mí por lo menos me genera mucha sospecha situaciones de esta naturaleza. Pero el hecho de que actúe de esta manera el gobierno también, porque digamos no hay que ser mago para darse cuenta que el gobierno está asociado al apruebo y la opinión pública sí lo entiende, ¿no va en desmedro efectivamente del propio apruebo esta decisión de no querer utilizar las herramientas que, como usted mismo lo ha dicho, tiene el Estado a su disposición? Es una desinteligencia absoluta del ministro. Yo creo que esto tiene que ser rectificado, y si no lo rectifica el ministro, lo tendremos que nosotros también solicitar en la Cámara. A eso tenemos también poder. ¿Sabes por qué o no? Porque yo por ejemplo, soy parte del apruebo, y la gente de sensibilidad izquierda sabe que tiene que votar por el apruebo. ¿A quién tenemos que convencer? A la gente de centro, a los que están indecisos aún. Exacto. Y señales de esta naturaleza no hacen otra cosa que alejar a los indecisos. Entonces yo fuera el ministro Jackson, o yo fuera ministro de este gobierno, diría derechamente de que aquí íbamos a ejercer las acciones que correspondan legalmente, sin salirnos del respeto a los derechos humanos, sin salirnos de las normas del debido proceso. Pero no puede ser que un dirigente de una organización llame a atentados de esta naturaleza y que allá en el sur hayan atentado. Exacto. Algo se tiene que hacer al respecto. Y yo te voy a decir más, yo creo que Yaitul está por el rechazo. ¿Por qué? Porque si gana el rechazo, se legitima todas las situaciones que él y su grupo de gente está haciendo, porque son financiadas y porque eso le daría legitimidad para seguir luchando contra Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. A nadie más le conviene que gane el rechazo que a Yaitul, porque legitima su violenta manera de operar. Porque si gana el apruebo, al tener derechos los mapuches y al ser valorados y reconocidos como corresponde, evidentemente queda sin auditorium, pues, claro. Se le acaba la motivación de sus luchas. Oiga, bueno, lo vemos... Yaitul va por el rechazo, en definitiva. No cabe la menor duda. Claro, exacto. No va a votar por el rechazo porque él ni siquiera va a votar, pero él le trabaja al rechazo. Eso es lo que está haciendo. Oiga, bueno, lo vimos el fin de semana ahí inaugurando la Casa del Apruebo en la región, que corresponde, y aclaro esto, corresponde a la sede del Partido Socialista. Alguien preguntaba por ahí, ¿quién financia esto? Bueno, esto es de un inmueble del Partido Socialista que lo ha puesto a disposición del Apruebo. ¿Cómo ha visto usted en estos últimos días, cuando la gente comienza a leer el texto, y a mí me da mucha alegría cómo la gente comparte partes del texto oficial,
y se generan ciertos debates que no los había visto nunca en mi corta existencia, y me parece que es tremendamente positivo, independiente de la posición que tengan las personas, pero que se discuta sobre un texto real, verídico, y no sobre memes y cosas por el estilo. ¿Cómo ha visto el desarrollo en estos últimos días, diputado? Sí, mira, lo primero, señalar, es muy importante lo que tú dijiste respecto de la casa del Partido Socialista, porque nos falta lo que dicen, no, ¿y de dónde sale esa plata? Esa plata la pagamos los contribuyentes, la pagamos todos, y a mí me gustaría hacer un acto de justicia respecto de este tema. ¿Sabes por qué, Julio? Porque tiene mucho de sentimiento también. Hubo una época en que los partidos políticos eran muy grandes y tenían muchos militantes, y los militantes se esforzaban por sacar esos partidos adelante. Y pagaban cuotas, ¿eh? Ojo. Pagaban cuotas, bueno, todavía pagamos cuotas. Pero no creo que las paguen mucho ahora. De hecho, yo pago la tremenda cuota. A mí, a los que somos diputados, nos pegan la media tajadita. Sí, los partidos. Lo sé. Oye, bueno, la cosa es que la casa del Partido Socialista de la Quinta Región es una casa muy grande, de 3 pisos, que fue comprada hace aproximadamente 65 años atrás por los militantes, ¿ya? Y esos militantes, muchos de esos militantes, incluso por eso aclaro esto, murieron, los asesinaron. Incluso el gestor de este proyecto se llamaba Ezequiel Ponce, que fue miembro de la primera dirección clandestina del Partido Socialista de Chile, y que junto con Carlos Lorca aún son detenidos desaparecidos. Y este edificio se lo quitaron en el tiempo de la dictadura y lo recuperaron después, lograron recuperarlo, porque no... Logramos recuperarlo, pero el patrimonio del partido, insisto, hay muertos, hay gente que entregó su vida ahí detrás de ese proyecto. Entonces, me interesa hacer esa justicia histórica, porque son personas que incluso están, como te decía recién, son detenidos desaparecidos. Y respecto de lo otro, tú tienes toda la razón. Mira, a mí yo sé que tú te metes de repente en mis redes sociales. Sí. A mí me da mucha risa, porque yo de repente lo único que hago es saco una foto de un artículo y digo, el Estado reconoce el derecho de propiedad, y pongo en la Constitución del 80 y la Constitución actual. No digo ni siquiera que hay que votar por la nueva Constitución, solo pongo el artículo. Y para abajo se genera todo un debate, y el debate y lo que plantea la gente del rechazo es que yo no tengo que hacer campaña, y yo ni siquiera estoy haciendo campaña. Fíjate, lo único que hago es poner el artículo del tema. Entonces a mí me llama mucho la atención que parece que hay gente que no quiere que se sepa siquiera lo que dice la Constitución. ¿Y cómo no va a ser importante invitar a la gente a leer la Constitución? Porque hay gente que todavía sigue creyendo, me da mucha pena a mí, que les van a quitar su casa con la nueva Constitución. O una amiga, por ejemplo, un amigo me decía que su hermana, que trabaja en una ISAPRE, va a votar a favor del rechazo porque se van a terminar la ISAPRE y la salud privada. No se va a quitar la salud privada, porque se habla de que el Estado evidentemente tiene que privilegiar y tiene que generar mecanismos para mantener la salud pública, por una situación bien relevante, porque el 79% de los chilenos se atienden en la salud pública. Entonces, obvio que hay que fortalecer la salud pública, hay que mejorarla. ¿O acaso están muy bien los hospitales y la lista de espera? Hay que ponerle plata, pero en ningún caso se habla de terminar con la ISAPRE. Entonces se ha generado una campaña basada en mentiras, y cuando uno de repente lo único que hace es poner textualmente lo que dice la nueva Constitución, la gente que está en contra de ella se molesta porque les dicen, y porque uno fomenta la información solamente. A mí me parece muy acertado que se estén entregando constituciones, ojalá que se haga lectura pública, y ojalá que si usted vota por el rechazo o vota por el apruebo, está en libertad absoluta de hacerlo, pero que lo haga con conocimiento, que se informe la gente respecto a lo que se va a hacer, y que de una vez por todas aquellos que están levantando una de las opciones, dejen de mentir. Imagínense los esfuerzos que han hecho, y obviamente que es la campaña que tiene más dinero, que todos sabemos cuál es. ¿De dónde sale la plata para imprimir constituciones falsas y entregar constituciones falsas? ¿Quién puede tener tanta plata para entregar constituciones falsas llenas de mentiras? Entonces creo que estamos en un proceso donde todos los que tenemos un respeto por la civilidad, por la república, por la construcción, el conocimiento de los derechos, tenemos que esforzarnos para que el texto sea conocido. Simplemente aquello, para que el texto sea
conocido, porque la gente tiene derecho a saber qué es lo que va a votar y cómo va a vivir en los próximos 40 o 50 años que vienen de aquí hacia adelante. Un ejercicio sano sería que en cada plaza del país las municipalidades pusieran un parlante con la lectura oficial de cada uno de los artículos. Pero eso se considera que es propaganda. La verdad que me cuesta entenderlo. Y perdóneme, diputado, que me tome yo el micrófono ahora, porque yo tenía 15 años para el año 80 y ya tenía opinión política y leía y me interiorizaba y escuchaba la radio de afuera, etcétera. Y a la gente, mucha se le olvida, mucha no nacía también, porque estamos ya entrando a la tercera edad en algunos casos. No había oposición para el 80. Habían detenidos, desaparecidos, habían campos de tortura y exterminio, no habían medios disidentes, no había propaganda electoral, no había franja televisiva. O sea, por favor, no había oposición, no podía haber oposición. Y quien en algún momento levantó su voz, recordemos lo que pasó con Frey. Está clarísimo. Entonces, hoy día el escenario tiene que ser un escenario realmente democrático y no podemos creer que lo que se hizo anteriormente tenía absoluta legitimidad, y eso hay que de una vez por todas seguir insistiendo, porque la gente se le va olvidando, no vivieron eso, no vivieron que la gente no se podía reunir en el año 80, se lo comentaba yo a mis hijos, tú no te podías reunir en una esquina 3, 4 personas porque te llevaban detenido. 3, 4 personas. Acuérdate. O sea, Julio, mira, aprovecho de contar porque tengo que ir informando, porque a mí lo que dices tú, claro, me da mucho sentido y hay que ir haciendo normas. Las organizaciones del Estado tienen que esforzarse por informar. La Contraloría General de la República, en un dictamen arbitrario desde mi punto de vista, prohíbe a los municipios informar. Pero ¿cómo va a ser posible que se prohíba a los municipios informar de lo que tiene que ver con el instrumento más importante que nos rige a todos? No estoy diciendo que informe para un lado ni para otro, informar simplemente. Y es por eso que en conjunto con otros parlamentarios presentamos un proyecto de ley para que ojalá se discuta de manera inmediata y para que los municipios estén facultados y que dentro de sus funciones también esté la de informar respecto de los procesos políticos, no solo respecto de este plebiscito, sino que de lo que es las elecciones, etcétera, porque es importante que la gente se informe, que haya una suerte de educación cívica basada y estructurada desde el Estado, porque aquí los que tienen más plata malforman o mal informan las cosas como quieren y disponen de todo para eso, porque imagínate lo que pasó, por ejemplo, con el Megavisión. Tienen un programa que se llama Indeciso. Hubo una denuncia donde se señalaba que los participantes eran los mismos. Eran puras galletas. Entonces, puras galletas. Claro. Y yo me van a creer, Julio, que yo dije, no, estos son mentiras, ¿cómo vamos a llegar a tanto? Bueno, Megavisión reconoció públicamente, a través de un comunicado de prensa que fue inserto en los medios de comunicación, de que sí eran galletas. Entonces, al final, estamos a disposición de los grandes empresarios de este país, que son los que pueden financiar a los grandes medios de comunicación de relevancia nacional, y en donde informan lo que quieren y nos desinforman al resto y construyen verdades. Y construyen verdad, y eso es muy injusto para la democracia y para el derecho humano de ser informado. Tú que eres periodista, Julio, tú tienes que saber que no solo el Estado tiene que salvaguardar el legítimo derecho humano a la libertad de expresión, sino que también a ser informado. Y aquí en Chile se está vulnerando ese derecho fundamental. Así es. Piensa tú lo que pasó con el canal La Red. Yo creo que uno de los programas más vistos era el del canal La Red, que se llamaba Mentiras Verdaderas. ¿Qué es lo que hacía Mentiras Verdaderas? Nada más que discutir de manera entretenida, coloquial, temas que tienen que ver con nuestras vidas. Bueno, los empresarios, Carosi, por ejemplo, dijeron, ya no ponemos más plata. Estoy diciendo con nombre porque así. Exacto. No ponen más plata para el auspicio y quebraron el canal. Y entonces los chilenos estamos obligados simplemente a ver los medios de comunicación que piensan de una manera determinada. Dime si es que acaso eso no es una dictadura informativa manejada no por el Estado, sino que por los grandes empresarios. Que eso son los que se han enriquecido con el modelo, con el sistema,
que reciben las platas a precio de huevo de la AFP, podría votar toda la mañana aquí, por don Nelson. O sea, por eso es muy relevante este tipo de oportunidades que tú me das de conversar, Julio, y lo que tú realizas a través del medio, y no solo tú, sino que otros medios, porque hay mucha gente que puede estar en contra de lo que yo estoy pensando y lo que estoy diciendo, pero tú me das la posibilidad, la oportunidad por lo menos de plantearlo, y allá la gente verá si le gusta o no le gusta lo que yo digo, pero no puede ser. Imagínate, por ejemplo, que a ti te dijeran, ya nosotros nomás te vamos a financiar, y si tú, por ejemplo, sigues dándole tribuna a Nelson Venegas para que hable, entonces no te damos más auspicio. Pasa habitualmente, ¿ah? Es una realidad que tenemos que enfrentar, pero yo he sido, y esto aquí me atribuyo, digamos, una conducta, yo en eso he sido absolutamente claro y preciso. La línea editorial no tiene censura. Entonces es muy triste lo que pasa en términos de cómo se informa. Mira, yo trato de ser lo más ecuánime posible. Así como yo pido, por ejemplo, que este gobierno presente acciones judiciales contra el que le está haciendo el principal favor a la gente del rechazo, que es Chintul, que en vez de estar defendiendo los derechos de su pueblo, lo está condenando a que institucionalmente se siga manteniendo la opresión respecto a ese pueblo mapuche que yo quiero tanto. De la misma manera también tengo que decir que aquí en Chile existe un monopolio informativo por parte de los grandes empresarios, que son los que no quieren que las cosas cambien. Miren, si por qué, voy a ser súper tajante, esta Constitución establece el derecho al agua priorizando el consumo y el saneamiento como derecho humano. De hecho, antes que empezara la entrevista, tú estabas haciendo una cuestión del tema, no lo estoy diciendo yo, lo dice la propia Constitución. ¿Quién podría oponerse a eso, a que se privilegie por sobre cualquier otro fin que el agua sea un derecho humano en un país donde no hay agua en nuestros propios territorios? En Panquehue, en Putaendo, en muchos sectores rurales no hay agua. ¿Quién podría entonces oponerse a algo de esa naturaleza? Yo te voy a decir quiénes. Las dos grandes actividades económicas que hay en este país. Los grandes agricultores, que son los que, pero no los pequeños, porque la Constitución actual, entre paréntesis, la nueva, no va a tocar los derechos de los pequeños agricultores, disposición 36ª, sí, lo tengo no se claro. va a tomar. Esto es solamente para los que sobrepasan, los que cultivan cerros enteros y secan valles y dejan sin el consumo humano a la gente. Para eso, a esa gente, ¿qué va a votar? Obvio que va a votar en contra de un proyecto de esta naturaleza. ¿Y quiénes también van a votar en contra? La gran minería. ¿Por qué? Porque los que más utilizan agua son precisamente también, en conjunto con la actividad agrícola, la actividad minera. Entonces, imagínate, están luchando para que el agua y el consumo humano no sea un derecho humano. ¿A quién le puede caer en la cabeza algo así? Bueno, precisamente porque hay intereses económicos. ¿Y quiénes son los grandes financistas del Chile actual? De los medios de comunicación, de parlamentarios, ¿por qué no decirlo? No de manera ilegal, pero son los que financian a través del financiamiento electoral, y ustedes los pueden comprobar. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que al socialista Nelson Venegas hay algún paltero que pudiera financiar la campaña electoral? No, porque yo estoy en contra de los palteros. Exacto. Pero hay parlamentarios, y ustedes lo pueden ver en internet, cuáles son los parlamentarios que son financiados por las grandes empresas mineras y que son financiados por los grandes palteros. Y esos parlamentarios, adivinen por qué opción van a votar, por la opción apruebo o por la opción rechazo. Muchas gracias, Nelson, que esté muy bien, diputado, presidente del Partido Socialista Región de Valparaíso. Un placer haber conversado esta mañana sobre este y muchos temas, que lo voy a invitar para que vuelva acá a los micrófonos de la radio. Sí, es mejor, en vivo y en directo, y te pido disculpas. Sabes que llevo como 20 días ronco, yo no sé qué me pasa, estaré hablando mucho. Chao, Julio, un saludo muy cariñoso a todos quienes escucharon. Un poquito de miel, pero sin limón, dicen los especialistas. Sin limón, miel nomás. Ya, chao. Chao, Julio. Chao. Negro, extranjero.